Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo, y vamos a seguir en nuestro trayecto por todo este hermoso planeta en el que vivimos. Este planeta que tiene tantas cosas realmente que no tenemos ni la menor idea muchas veces de muchas de ellas. Continuando con el tema de alguno de las sesiones anteriores, que les estaba yo hablando del Medio Oriente y de algunos de esos lugares les estaba yo hablando de la historia de algunos de esos lugares. Realmente es una historia muy, muy interesante, es fascinante para las personas que tenemos un cierto gusto por la historia, ¿no? Ya ven que la semana pasada les estaba yo hablando de la importancia de tener una visión histórica. Solo cuando se tiene una visión histórica es que realmente podemos llegar a comprender nuestro lugar en este mundo, ¿sí? Hay que tener una visión espacial y temporal. Bueno, mucha gente realmente la visión espacial y temporal que tiene se reduce al aquí y a la ahora. Yo vivo en este lugar y yo sé lo que pasó ayer y antier y mañana ya tengo mis planes y hasta ahí básicamente se reduce. En cambio, cuando ya empezamos a pensar que el lugar en el que vivimos pertenece a una comunidad mucho, mucho más grande, hay que pensar en escala literalmente global. Ya ven ustedes que también les he hablado que el eslogan de la ecología es pensar globalmente y actuar localmente. Solo cuando tenemos una visión global de todos los problemas que hay en el mundo en conjunto es que podemos finalmente decidirnos a hacer algo por nuestro entorno inmediato. Hay que actuar localmente, pero con una visión global, y eso incluye una visión histórica. Bueno, pues vamos a seguir hablando de un poquito de historia, que espero que se interesen tanto en esto como yo lo he estado últimamente. Les voy a hablar ahora de una ciudad mítica, una ciudad fabulosa, de esas que despiertan la imaginación. Es la ciudad de Bagdad. Ya ven que les estaba yo hablando de cómo surgió el Islam, esta religión que es la segunda religión más importante en el mundo, con más fieles, que tiene más de 1.000 millones de adeptos, y pues no se puede ignorar tan fácilmente. Esta religión, el Islam, surgió en Arabia, pero pues casi acababa de morir el profeta Mahoma, que fue el que inició esta religión, y ya se estaban peleando la sucesión. Las luchas por el poder es la norma en ese fenómeno que llamamos civilización. Todo el mundo quiere poder y quiere riquezas y quiere lo que sea, y no estaba este señor todavía, yo creo, enterrado cuando ya la gente se estaba peleando la sucesión. Y la gente que lo sucedió fue una tribu, el mismo de árabes, que trasladaron la capital del creciente imperio a la ciudad de Damasco. Y ahí se quedaron como 100 años más o menos, pero después hubo otra facción que finalmente echaron a estas personas para afuera y se quedaron ellos con el poder y trasladaron la capital a Bagdad. Esto fue más o menos como por el año 750 de nuestra época. Bagdad era un pueblito insignificante que estaba a orillas del río Tigris, allá en lo que llamamos Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra griega que significa entre los ríos. Los dos ríos son el Tigris y el Éufrates. Y este pueblito estaba a orillas del Tigris y decidieron trasladar la capital del imperio, de la nueva dinastía, que se llamó la dinastía Abásida, a este lugar. Entonces, ese pueblito lo transformaron y crearon una ciudad completa. La fundación de la nueva ciudad de Bagdad se establece en el año 762 de nuestra época. Hace ya bastante tiempo. En el 762 es cuando de repente este pueblito insignificante se convierte en la capital del nuevo imperio. Y aquí es muy interesante hacer ver una situación que ya también yo les estaba hablando en las semanas anteriores, que este nuevo imperio, la dinastía abásida, que echaron para afuera la anterior dinastía, que era la de los omeyas,
y los omeyas los mataron a todos y hubo únicamente un sobreviviente que se fue a establecer su propia dinastía a España. Pero los que se quedaron en el poder, esta nueva dinastía, los abásidas, eran más bien, ellos representaban a la cultura, la tradición persa. Ya ven ustedes que los árabes conquistaban por todos lados, pero los árabes culturalmente estaban como que más, ¿cómo decirlo?, menos sofisticados, ¿verdad? Por no decir más primitivos. Estaban menos sofisticados y cuando conquistan una cultura que es mucho más fuerte, la cultura persa era mucho más fuerte, pues últimamente esta cultura persa se terminó por imponer. Y finalmente tomaron el poder y crearon su propia dinastía, que fueron los abásidas, y establecieron su capital en Bagdad. Y Bagdad desde el principio fue una ciudad multicultural. Era ciudad árabe, pero también era persa y finalmente también se hizo turca y de todas las etnias que había por ahí. Fue una ciudad multicultural. Esta ciudad es interesante cuando ve uno los mapas, los planos de la ciudad original. Era una ciudad redonda. Se hicieron unos muros. Los muros de la ciudad eran en forma circular. Y esto fue completamente original. Bueno, no era tan original porque en Persia ya había algunas ciudades también desarrolladas bajo ese modelo. Fue original en el sentido de que ninguna otra gran ciudad del mundo se ha hecho en ese diseño. Roma, por ejemplo, o Constantinopla o Chang'an en China, todas eran ciudades cuadriculadas. En cambio, esta ciudad, Bagdad, se hizo bajo un modelo circular. Los muros que rodeaban a la ciudad eran un círculo completo, de unos 2 kilómetros de diámetro, más o menos, y eran unas murallas impresionantes. El grosor de las murallas era de más de 40 metros de grosor en la base, y se elevaban más de 30 metros de altura, y en la parte más alta eran un poco menos gruesos que en la base, como de unos 20 y tantos metros de grosor en la cima. Entonces eran unas murallas imponentes, realmente imponentes. El espacio amurallado tenía 2 kilómetros de diámetro, eso significa que el perímetro eran más de 6 kilómetros. Eran unas murallas que daban todo un círculo completo y que medían más de 6 kilómetros de longitud, o sea que es bastante. Bueno, pues esta ciudad Bagdad se convirtió eventualmente en el centro de la cultura árabe, persa. Fue la ciudad más importante de su tiempo. Se convirtió eventualmente en la ciudad más poblada del mundo en su momento. Como por el año 800 a 900 era la ciudad más poblada del mundo. Llegó a tener más de 1 millón de habitantes. Llegó un momento en que ya no cabía la gente dentro del círculo y se hizo toda una extensión de la ciudad que rodeaba por completo el círculo. Ese círculo se convirtió en el centro comercial y en el centro administrativo, pero había muchísima gente viviendo fuera de las murallas. Más o menos 1.200.000 habitantes se calcula que llegó a tener en su momento de apogeo. Cuando Europa en aquel entonces estaba en la Edad Media para Europa fue una época que duró varios siglos en las que prácticamente no había la menor vida cultural. El legado del mundo grecorromano, de Grecia y Roma, en Europa prácticamente se perdió por completo. Y de hecho, mucha de esa antigua cultura grecorromana se hubiera perdido para siempre si no hubieran llegado los árabes a mantenerlo vivo. Entonces, por ejemplo, en Bagdad, que repito, se convirtió en el gran centro cultural de su época, ahí llegaban intelectuales, llegaban escritores, llegaban científicos, llegaban toda clase de gente de todas partes del imperio y de otros lugares. Llegaban de India también tenía su propia cultura, llegaba gente de India, llegaba gente de Asia Central, llegaba gente de todo el norte de África, hasta el imperio bizantino, llegaban todos a Bagdad a intercambiar la cultura y a mantenerla viva. Había un establecimiento ahí en la ciudad de Bagdad que era, así se le llamaba, la Casa de la Sabiduría. Y esta Casa de la Sabiduría, pues de eso se trataba, de mantener la sabiduría viva y de seguir explorando. Por ejemplo, uno de los grandes intelectuales de la época fue un señor que se llamó Al-Khwarizmi. ¿Sí? Al-Khwarizmi,
que fue el que desarrolló toda esa rama de las matemáticas que llamamos álgebra. Todo lo que llamamos álgebra, este señor Al-Khwarizmi fue el que sentó las bases de toda esta rama que es tan importante en las matemáticas, que es el álgebra. Asimismo, por ejemplo, el sistema de numeración que tenemos nosotros, ya ven que utilizamos los números arábigos, que en realidad no fueron inventados por los árabes, sino que parece que en realidad se inventaron en India, pero pasaron por el mundo árabe y del mundo árabe pasaron a Europa eventualmente. Entonces, este sistema de numeración que utiliza el sistema de posicionamiento. Hay números del 0 al 9 que ocupan una posición y cada posición se va multiplicando por 10. Tenemos las decenas, las centenas, los millares y las decenas de millares, etcétera, etcétera, que es completamente distinto al sistema de numeración que utilizaban los romanos, por ejemplo. El sistema de numeración romana no es posicional y traten ustedes de hacer multiplicaciones o divisiones con el sistema numérico romano y es extremadamente difícil, si no es que imposible. Además, este sistema llamado arábigo utilizaba el cero. Este concepto del cero, de darle una posición al cero, no existía en el sistema de numeración romana. Entonces era muy difícil hacer cualquier tipo de operaciones con el sistema de numeración romana y por algo fue que el sistema arábigo se impuso. Entonces, durante 300 años, Bagdad fue uno de los grandes centros de cultura de todo el mundo. Llegaban caravanas a Bagdad de todas partes de Asia y de Europa. De hecho, la posición que tenía Bagdad era estratégica. Conectaba gente que venían desde India, desde China, desde Persia, que iban para África, que iban para Europa, para cualquier lado, pasaban todos por Bagdad. Bagdad eventualmente, como les digo, se convirtió en una ciudad legendaria. Hubo algunos de los sultanes, de los califas, así se les llamaba, los califas eran los sucesores de Mahoma, y algunos de los califas se convirtieron hasta en leyenda. Uno de los más famosos fue Harún al-Rashid. Harún al-Rashid gobernó más o menos unos 20 años, me parece del 786 al 806 de nuestra época. Fueron 20 años que fue el apogeo de la dinastía abásida. Su hijo, uno de sus hijos, Al-Ma'mun, también gobernó durante otro lapso de tiempo bastante largo, y estos dos califas, estos dos gobernantes, representan en el imaginario colectivo de los árabes, en la actualidad, en el siglo XX y XXI, durante muchísimo tiempo, en el imaginario colectivo de los árabes, estos sultanes, Harún al-Rashid y Al-Mahmud, representan la cumbre de la cultura árabe. Y todavía se les sigue mencionando y es un gran motivo de orgullo para los árabes el haber tenido este momento de gran esplendor. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción de Bagdad, precisamente de un álbum que se llama Visítame en Bagdad. Es música relativamente moderna, pero con ritmos tradicionales. Vamos a escucharla. Es realmente una música muy interesante.
Es música interesante, les puede gustar o les puede no gustar. Definitivamente esta no es la música que uno escucha aquí en los bailes, ¿verdad? Definitivamente no lo es. Esta música de hecho no es para bailar. No sé exactamente, pero tengo la impresión que es como escucharla en un ambiente ceremonial, con un coro que está cantando y la gente que está tocando sus instrumentos y en algún tipo de festividad importante y con toda la gente ahí alrededor escuchando. Así es como se me antoja este tipo de música. Yo nunca llegué a ir a Irak o a Bagdad, a la Bagdad moderna, nunca llegué a ir, pero definitivamente es un mundo muy distinto al nuestro. De todos los países árabes, en los que sí llegué a estar fue en Egipto y en Palestina. En Palestina estuve bastante tiempo, estuve más de un año. En Egipto estuve nada más de paseo, un mes y medio más o menos, fue lo que me quedé. En Turquía también pasé por ahí. Y pues lo menos que podemos decir de esos países del Medio Oriente es que realmente su manera de funcionar, tanto socialmente como culturalmente, como políticamente, pues son muy distintos a los nuestros. Tienen historia también milenaria. La historia realmente nunca pasa. Hay gente que cree que la historia ya está muerta, que la historia ya pasó, que me interesa, ¿no? Pero en realidad la historia nunca pasa. La historia, como les decía la semana pasada, es una sucesión causal y las causas y los efectos siguen retroalimentándose. Son causas y efectos que provocan más causas, que provocan más efectos y todo eso se ve en la vida diaria de las personas. Bueno, pues esta ciudad de Bagdad, que, repito, fue el gran centro de la cultura de la Edad Media árabe de aquel tiempo. Después, su fortuna fue cambiando, como todos los imperios pues pasan por momentos de gran esplendor y después viene la decadencia. Y así también sucedió con Bagdad. La época de oro de esta ciudad y de la dinastía abásida duró más o menos unos 500 años. En realidad, la época de oro, el máximo esplendor, habrán sido unos 200 años. Pero todavía se mantuvo como un centro importante durante más siglos y 500 años es el tiempo que se considera que fue la época cumbre de esta ciudad y de esta dinastía. Ya para el final, en 1258 fue cuando Bagdad cayó por completo, fue cuando fue conquistada por los mongoles, de lo que ya les he hablado también en algún episodio. Los mongoles eran un pueblo básicamente, diríamos que bárbaro, ¿verdad? Bueno, por lo menos tenían otra manera de vivir, no sé si eran exactamente bárbaros, pero tenían otra manera de ser y de vivir, y para ellos estas cuestiones culturales no les importaban demasiado. El caso es que los mongoles llegaban a cualquier lado a arrasar. Y ya les platiqué cómo la ciudad de Bagdad fue sitiada por los mongoles, y cuando finalmente la tomaron en el año 1258, fue una masacre espantosa. Se piensa tranquilamente hubo unos 100,000, 200,000 personas muertas en esa gran masacre. Llegaron los mongoles a pasar a cuchillo al medio mundo. Con eso significó el golpe de gracia para esa gran ciudad. Bagdad nunca pudo recuperarse por completo. Resulta que, además, Bagdad, toda esa zona es semidesértica. De repente corren los vientos muy fuertes, las tormentas de arena y todo eso. Y Bagdad, para sostenerse, habían hecho toda una serie de canales que era todo un proyecto en gran escala, masivo, para irrigar las tierras fértiles que tienen. Entonces ellos desviaban el agua del río y la llevaban para irrigar enormes extensiones de terreno, pero era un sistema de irrigación que necesitaba cuidado constante. ¿Por qué? Porque al desviar el agua del río y llevarla a estos lugares, el agua poco a poco, donde se va irrigando, se va acumulando sales minerales que eventualmente hacían que la tierra se fuera haciendo cada vez menos fértil, y era toda una situación que estos canales necesitaban cuidado constante. Y cuando llegaron los mongoles y arrasaron, también destruyeron todo ese sistema de irrigación. Fue una verdadera tragedia lo que sucedió, porque además de toda la gente que mataron los mongoles, al destruir esos canales, esos sistemas de irrigación, eso implicó también hambrunas eventualmente. En 1258 sucedió esto, y por si fuera poco, por si no hubiera sido suficiente, 150 años después, en 1401, llegó otro de esos señores de la guerra, Tamerlán,
que también pasó a la historia por ser un verdadero salvaje. Y este Tamerlán también llegaba a cualquier lado y dejaba montañas y montañas de cadáveres. Y pues de nuevo volvió a arrasar la ciudad de Bagdad, lo que ya se había recuperado en esos 150 años. En 1401 llegó este señor Tamerlán y de nuevo a arrasar con todo. Tamerlán, su sello característico, esto lo hizo en varias ocasiones, no solo lo hizo en Bagdad, también lo hizo en varias ciudades de Asia Central y lo hizo en varias ciudades de India, como en Delhi, que dejaba verdaderas montañas de cráneos, de cabezas. A todos sus soldados les ordenaba que trajeran cabezas de toda la gente que mataban y hacía toda una pirámide de cabezas. Era un verdadero salvaje. ¿Ok? Bueno, pues en 1401 fue de nuevo saqueado la ciudad de Bagdad y nunca se pudo recuperar. Bagdad pasó a ser una ciudad secundaria que se le iban todos los demás imperios a su alrededor, el imperio persa que se volvió a levantar, después los turcos, el imperio otomano, todos se iban pasando a la ciudad de Bagdad como si estuvieran jugando al básquetbol. Y ahora tú las traes y ahora yo las traigo. Entonces, Bagdad pasó de manos varias veces entre el imperio persa y el imperio turco, varias veces cambió de manos. Y cuando fue el imperio otomano, de esto ya les hablaré en algún momento, Bagdad también era parte del imperio otomano. Y finalmente llegaron los ingleses ya cuando el imperio británico estaba en su momento de máximo esplendor. También los ingleses en algún momento dado conquistaron todo esto, echaron para afuera a los otomanos y hicieron un protectorado con la capital en Bagdad precisamente. Y más recientemente, pues ya la historia más moderna es que en toda esa parte de lo que actualmente es Irak a fin de cuentas es un país artificial. Ustedes pónganse a ver en un mapa este país de Irak y se van a dar cuenta que las fronteras de Irak con Siria, por ejemplo, o con Irán, pues son unas líneas en el desierto, son líneas trazadas en un mapa, porque los ingleses dijeron de aquí para acá es este país, y de aquí para acá es este otro país, y son líneas completamente artificiales. Esas líneas en el desierto no respetan las etnias que viven ahí. Hay gente que ha vivido ahí desde hace siglos y que pertenecen a la misma etnia y de repente les dicen que de aquí para acá es un país y de aquí para acá es otro país. Entonces, tanto Irak como Kuwait, como Siria y muchos de esos países son realmente países artificiales. En el siglo XX, en la época de los nacionalismos, a alguien se le ocurrió que así iba a ser. Y para su mala fortuna, para la mala fortuna de la gente que vive ahí en este país Irak, resulta que tenía unas enormes reservas de petróleo. ¿Sí? Y pues esas enormes reservas de petróleo, resulta que a quien han beneficiado, pues al pueblo lo benefician un rato y después llegan y lo conquistan por el petróleo, que fue exactamente lo que sucedió. El imperio británico también cayó y resulta que después es el imperio gringo. Y el imperio gringo necesita petróleo y se fueron a invadir a Irak. La primera guerra de Irak en 1991 conquistaron ese país, fue una verdadera desgracia para los iraquíes y no les bastó lo que hicieron en el 91, de nuevo en el 2003 se le echaron encima a Irak. Eso provocó una catástrofe humanitaria impresionante, la invasión de los gringos, que en Irak a los gringos se les llamó los nuevos mongoles. Sí, los nuevos mongoles destruyeron de nuevo la ciudad. El museo de Irak, que tenía tantas riquezas, fue saqueado por completo. La biblioteca de Irak, que tenía textos, tenía libros y tenía pergaminos de cientos y de miles de años, fue quemado completamente. Y el asunto que a los gringos lo único que les interesaba era apropiarse del petróleo. Y eso es lo que les sucede cuando tienen la mala suerte de tener recursos naturales que otros imperios ambicionan. El asunto es que Bagdad fue y sigue siendo una ciudad mítica. Y pues ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejarlo aquí. Los voy a dejar con otra melodía, esta me parece que es instrumental, también es del mismo álbum, Visítame en Bagdad. Esto fue todo por hoy y nos estamos escuchando la semana próxima.